Bueno muchachos, en la clase de hoy vamos a trabajar el ciclo de Krebs. ¿Listo? En la continuación, la ruta metabólica que continúa el proceso de oxidación de la glucosa. Hemos empezado en la glucólisis. Bueno, entonces miren el recorrido que hemos llevado hasta el momento. Entonces ya trabajamos nuestra primera ruta metabólica. Recuerden que partimos de la glucosa cuando esa glucosa ya está en el citoplasma de las diferentes células. ¿Listo? Entonces recuerden que la primera ruta metabólica que se va a iniciar con esa glucosa es la glucólisis. ¿Listo? Esa es la primera ruta que va a ejecutar la célula cuando necesita energía. Entonces recuerden que la glucólisis es una vía oxidativa y cuyo producto final, como lo trabajamos, es el piruvato en condiciones aerobias, o sea, cuando la célula tiene suficiente oxígeno. Entonces, cuando a la célula llega suficiente oxígeno, entonces la célula va a continuar el proceso de oxidación. Recuerden que hasta piruvato solamente le hemos quitado 2 hidrógenos a la glucosa de los 12 hidrógenos que tiene en total. Entonces, si tenemos oxígeno, les voy a colocar el oxígeno. Entonces, si hay oxígeno O2, entonces el piruvato va a tomar o va a seguir esa ruta. Es precisamente cuando a través de una sola reacción en la descarboxilación oxidativa me convierta el piruvato en acetilcoenzima A y podemos entrar al ciclo de Krebs. Recuerden, el ciclo de Krebs también tiene esta denominación de ciclo del ácido cítrico. O sea, estamos hablando de términos sinónimos. Si denominamos ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Listo? Entonces, si llegamos por glucólisis al piruvato y la célula tiene suficiente oxígeno para continuar el proceso de oxidación, entonces vamos a tomar esta ruta. ¿Listo? Para oxidar completamente a la célula, luego del ciclo de Krebs seguiremos a la cadena transportadora de electrones y eso me va a formar todos los ATPs que podemos formar a partir de una glucosa. ¿Listo? Entonces este es el camino que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Recordemos el otro camino, que es cuando no tenemos suficiente oxígeno, cuando a la célula no dispone de oxígeno. Entonces el piruvato va a tomar ese camino cuando no dispone de oxígeno. Se convierte en lactato. Recuerde, ese lactato entonces no le sirve a la célula, ya se convierte en un desecho para la célula porque no va a seguirle sacando energía a esta molécula. Entonces ella va a salir de la célula, ¿cierto? Como desecho al torrente sanguíneo, y por el torrente sanguíneo, por el plasma sanguíneo, va a ir al hígado y el hígado posteriormente va a tomar ese lactato y lo va a convertir nuevamente en glucosa. ¿Listo? A partir de un proceso que se denomina ciclo de Cori, que es uno de los tipos de esta ruta metabólica, la glucogénesis. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando el hígado convierte nuevamente el lactato en glucosa. ¿Listo? A partir de un proceso que se llama ciclo de Cori, que es un tipo de gluconeogénesis. ¿Listo? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El camino que vamos a seguir hoy, ya recorrimos este camino que es de glucosa por glucólisis a piruvato. Ahora vamos a llevar ese piruvato por un proceso una sola reacción que se denomina descarboxilación oxidativa para convertirla en acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A ya puede entrar al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, y luego vamos a pasar a la cadena transportadora de electrones. ¿Listo? Y eso me va a formar todos los ATPs. En este camino se va a oxidar completamente la glucosa, le vamos a quitar todos esos 12 hidrógenos a la glucosa y los vamos a transformar en ATP. ¿Listo?
Bueno, entonces para hacer, digamos, más ilustrativo el proceso, igual continuamos en el resumen, ahora vamos a ver reacción por reacción, pero entonces ya teníamos esa glucosa en el citoplasma, recuerden, entonces inician las reacciones precisamente de la glucólisis, trabajamos la última clase, entonces la fosforilación de la glucosa en el carbono 6, luego esa es una enzima isomerasa y me isomeriza a la glucosa en fructosa. Es una isomería de función porque cambia de ser de glucosa, ese grupo funcional aldehído, a fructosa, ese grupo funcional cetona. ¿Listo? Luego otra enzima transferasa, la fosfofructosinasa 1, entonces me va a transferir en el carbono 1 otro grupo fosfato, por eso me queda bifosfato. Fosfato en el carbono 1 y en el 6, ¿listo? Luego ahí viene la enzima aldolasa y me va a dividir a la fructosa en dos opuestos de 3 carbonos, gliceraldehído y hidroxiacetona, ¿listo? La hidroxiacetona, entonces recuerden, hemos trabajado y se isomeriza a gliceraldehído y acá en adelante tomamos entonces todas las reacciones por 2, ¿listo? Acá pues vemos en esta diapositiva que también esa hidroxiacetona, como ya se los había comentado, también se puede vincular con lípidos. Entonces, por ejemplo, acá hacer la base estructural del glicerol, de esos 3 carbonos, a los cuales se va a unir, por ejemplo, 3 ácidos grasos y conformar un triacilglicérido, ¿listo? Pero recuerden que no estamos trabajando todavía esta parte, porque esta parte de lípidos, ¿listo? Y la trabajaremos más adelante. Entonces, como estamos en carbohidratos, recuerden que lo que trabajamos es que una enzima isomerasa va a tomar a esta dihidroxiacetona y me lo va a isomerizar a gliceraldehído, y por eso de acá en adelante partimos con 2 gliceraldehídos. Acá la enzima oxidorreductasa y me va a generar 2 NAD, y recuerden, estos NAD reducidos van a entrar a la mitocondria por el mecanismo de lanzaderas y van a entrar a la cadena transportadora de electrones, y vamos a ver posteriormente. ¿Listo? Bueno, acá siguen una sucesión de reacciones de la glucólisis en las cuales se me van a formar ATPs. ¿Listo? Acá y acá. ¿Listo? Entonces recuerden que como venimos con 2 gliceraldehídos por duplicado, entonces se me formarían acá 2 NAD, ¿cierto? Acá 2 ATPs y acá otros 2 ATPs. Entonces recuerden que en total se van a formar 4 ATPs totales, ¿cierto? De la glucólisis, si no decimos que solamente 2 netos, porque 2 de esos ATPs se reinvierten acá en estas 2 primeras reacciones de la siguiente glucólisis, donde se gastan 2 ATPs fosforilando en esta primera fase que denominamos el de inversión o gasto energético. ¿Listo? Mientras acá es de producción energética, donde se forman 4 ATPs, pero 2 de esos 4 ya sabemos en la siguiente glucólisis, la siguiente glucosa entre, se van a gastar acá en estas 2 reacciones. ¿Listo? Bueno, eso abre el resumen de lo que trabajamos en la última clase en términos de glucólisis. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que al final de este proceso de glucólisis de glucosa llegamos hasta piruvato. Recuerden que la glucosa tiene 6 carbonos, ¿listo? Que acá se divide en 2 de 3, el gliceraldehído, cada gliceraldehído de 3 carbonos, ahí mantenemos los 6 carbonos, y en piruvato también el piruvato es de 3 carbonos, ¿listo? Pero recuerden que iríamos con o llegamos con 2 piruvatos. Estos 2 gliceraldehídos llegan a ser piruvatos, 2 piruvatos. ¿Listo? Bueno, entonces todo esto, toda esta ruta metabólica de la glucólisis, recuerden que ocurre en el citoplasma. ¿Listo? Y acá tenemos la mitocondria, la membrana de la mitocondria. ¿Listo? Entonces, el piruvato, esa membrana de la mitocondria, entonces el piruvato va a ser permeable, o más bien
la membrana de la mitocondria va a ser permeable al piruvato, o sea, le va a permitir la entrada sin necesidad de ningún transportador, ¿listo? Simplemente le permite la entrada al piruvato. Entonces, ese mismo piruvato que tenemos en el citoplasma, producto de la glucólisis, puede entrar sin ningún problema a la mitocondria. Cuando ya está al interior de la mitocondria, más específicamente en la matriz mitocondrial, entonces allí el piruvato entonces va a sufrir una reacción, ¿listo? Una sola reacción que se denomina digamos, bueno, va por ese lado. Ya más adelante les explico por qué está presente esa reacción acá, pero ya es otro proceso en la otra ruta metabólica, en la gluconeogénesis. Más adelante nos encargaremos de ella. Para unirme, entonces el producto final es el piruvato. Para unírmelo con el ciclo de Krebs, entonces lo que tenemos es que se va a convertir en acetilcoenzima A. ¿Listo? Eso lo hace esta enzima, la piruvato deshidrogenasa. A este proceso se le denomina descarboxilación oxidativa. Ya se los voy a explicar con detalle, solamente la generalidad, para que ustedes vean en qué punto se unen esas rutas metabólicas. Entonces, cuando el piruvato ya está en la matriz mitocondrial, entonces lo que va a ocurrir es precisamente esta enzima piruvato deshidrogenasa, entonces lo va a convertir en acetilcoenzima A, y ese acetilcoenzima A es el que le va a permitir la entrada al ciclo de Krebs en este punto, convirtiendo el oxalacetato en citrato. ¿Listo? Entonces, este piruvato tiene que primero convertirse en acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs. Si el piruvato no se convierte en acetilcoenzima A, no puede entrar al ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces, esa es la pequeña reacción que nos va a unir a el producto final de la glucólisis, el piruvato, con el ciclo de Krebs. ¿Listo? Generándome, es solo una reacción, no es una ruta metabólica, sino solo una reacción que me une dos rutas metabólicas. ¿Listo? Transformándome el piruvato en acetilcoenzima A para que entre en el ciclo de Krebs. ¿Listo? Ciclo de Krebs, entonces recuerden que ocurre en la mitocondria. ¿Listo? Entonces, esto era para precisamente que ustedes, digamos, tengan varias cosas claras. La glucólisis completa va a ocurrir en el citoplasma. ¿Listo? Y me va a generar dos piruvatos. Ese piruvato que se genera en el citoplasma, producto de la glucólisis, va a atravesar la membrana celular sin ningún problema, sin necesidad de ningún transportador, cuando está en la matriz mitocondrial, en la parte interna como tal de la mitocondria. Entonces va a sufrir una pequeña reacción que se denomina descarboxilación oxidativa, quedando convertido en acetilcoenzima A, y esa acetilcoenzima A ya puede ingresar al ciclo de Krebs. ¿Listo? Bueno, les comentaba desde iniciamos la glucólisis, entonces les decía precisamente que era una ruta metabólica oxidativa. Entonces yo en ese momento pues les decía que todas las rutas metabólicas oxidativas es porque van a tener precisamente reacciones de oxidorreducción, ¿listo? O sea que me van a generar coenzimas de oxidorreducción como el NAD o como el FAT, ¿listo? Entonces van a ser una vía o ruta metabólica oxidativa, entonces es lo que tiene que tener precisamente al menos una reacción de oxidorreducción. En la glucólisis vimos que tenemos una sola reacción de oxidorreducción y se da por duplicado porque damos en dos sustratos, dos productos. ¿Listo? En la glucólisis, en el ciclo de Krebs, ya vamos a ver precisamente que vamos a tener 4 reacciones de oxidorreducción. ¿Listo? Y como les comentaba, entonces la glucólisis, la ruta metabólica de la glucólisis y el ciclo de Krebs se van a unir a través de una reacción. Esa reacción entonces se denomina descarboxilación oxidativa del piruvato. Como ustedes ya le están viendo acá en el nombre oxidativa, entonces quiere decir que va a haber una reacción de oxidorreducción.
Descarboxilación, recuerde, este prefijo des me está identificando eliminación. ¿Y eliminación de qué? De carbono. ¿Listo? Por eso descarboxilación. Eliminación de carbono. Aparte de ser eliminación de carbono, también se va a oxidar. ¿Listo? Entonces también va a perder hidrógenos. Bueno, entonces esas vías oxidativas, entonces estaríamos hablando de las tres. La glucólisis es solo una reacción de descarboxilación oxidativa y ciclo de Krebs, como van a tener reacciones de oxidorreducción, entonces van a ser vías oxidativas. Lo importante en las vías oxidativas es que van a generar ATPs, entonces esas enzimas de oxidorreducción NAD y FAD van a ir a la cadena transportadora de electrones a llevar esos hidrógenos, y esos hidrógenos, recuerden que esa cadena transportadora de electrones me van a generar energía, y recuerden que la energía a nivel celular entonces la generamos conformando esta molécula de ATP. ¿Listo? Bueno, entonces eso es pues, lo que se expresa acá, que las vías oxidativas entonces lo que van a generar es extraer los hidrógenos a la glucosa, esos 12 hidrógenos de la glucosa, para convertirlos en equivalentes reductores. Entonces este es un término sinónimo de coenzimas de oxidorreducción. Cuando yo digo equivalentes reductores o coenzimas de oxidorreducción, estamos hablando exactamente de lo mismo. O sea, aquellas moléculas que llevan los hidrógenos a la cadena transportadora de electrones. ¿Y dónde ocurre todo eso? En la mitocondria. ¿Listo? Entonces la glucólisis ya sabemos que ocurre en el citoplasma, pero la descarboxilación oxidativa, perdón, por acá rápidamente cambiamos, la descarboxilación oxidativa, ¿listo? Y el ciclo de Krebs van a ocurrir en la mitocondria, mientras que ya sabemos que la glucólisis ocurre en el citoplasma, ¿listo? Bueno, y pues la mitocondria, que es el organelo que más va a producir ATPs. En la glucólisis ya vimos que se forman 4 ATPs, ¿cierto? 4 ATPs. Y ya vimos que se forman allí en el citoplasma, ¿cierto? Pero en la mitocondria vamos a ver que me puede llegar a formar hasta 36 ATPs. ¿Listo? Sin embargo, estas cuentas pues, las vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Para clarificar el proceso. Entonces miren, en el citoplasma solo se formaban 4 ATPs, la glucólisis hasta ahora solo formó 4 ATPs, y el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones que ocurren en la mitocondria me pueden llegar a formar hasta 36 ATPs. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces tenemos acá que partimos de una glucosa. Entonces cuando tenemos solo una glucosa, las cuentas entonces las iniciamos con solo una glucosa, ya después vamos a ir incrementando el número de glucosas, pero para tenerlo claro en términos de una sola glucosa, entonces ya sabemos que la glucosa solo va a tener 6 carbonos. ¿Listo? Bueno, digamos que acá estamos simulando como tal a la célula, entonces toda esa parte blanca o toda la diapositiva más bien estamos hablando es una célula. ¿Listo? Esa parte azul, ese contorno azul, entonces estamos hablando en la mitocondria, entonces aquí hablaríamos en la mitocondria. ¿Listo? Y acá entonces estaríamos hablando es el citoplasma. ¿Listo? Entonces la zona blanca citoplasma, la zona azul mitocondria. ¿Listo? Para que nos ubiquemos allí. ¿Qué va a ocurrir entonces a la glucosa en el citoplasma? Entonces la glucólisis, la ruta metabólica glucólisis. ¿Listo? Como ya lo hemos trabajado en la clase anterior. ¿Listo? Glucólisis. Bueno. Allí en la glucólisis entonces recuerden que se realiza todo el proceso y el producto final de la glucólisis es el piruvato. ¿Listo? Entonces recuerden que la glucosa es de 6 átomos de carbono y el piruvato solamente tiene 3 átomos de carbono, ¿cierto? Pero recuerden que no se han perdido carbonos porque llegamos con 2 piruvatos.
Entonces pasamos de una sola estructura de 6 carbonos a dos estructuras de 3 en los dos piruvatos. ¿Listo? Recuerden entonces este proceso de glucólisis se va a generar una sola reacción de oxidorreducción que va a estar, digamos, catalizada con una enzima que necesita como cofactor al NAD, ¿cierto? Pero recuerden que entonces acá en la mitad de la glucólisis generamos entonces dos gliceraldehídos y esos dos gliceraldehídos me van a generar dos reacciones de oxidorreducción. Por eso entonces acá tenemos dos NAD y que me van a producir dos NAD reducidos. ¿Listo? Bueno. Entonces, estos dos piruvatos se producen en el citoplasma, van a ingresar a la mitocondria porque la membrana de la mitocondria es permeable a los piruvatos. Entonces, estos dos piruvatos entran y ya estarían en el interior de la mitocondria que se denomina matriz mitocondrial. ¿Listo? Entonces, estos dos piruvatos van a sufrir el proceso de una sola reacción que ya les he comentado, en la descarboxilación oxidativa. ¿Listo? Entonces la descarboxilación oxidativa es una sola reacción que me va a unir a la glucólisis con el ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces esa descarboxilación oxidativa entonces me va a generar, también es una reacción de oxidorreducción, ¿cierto? Pero como sea por dos, porque tenemos dos piruvatos, entonces me va a generar dos NAD reducidos. ¿Listo? Ya vamos a ver la reacción, pero bueno, tengan en contexto. Estos piruvatos, a través de esta reacción de descarboxilación oxidativa, me van a generar dos acetiles. Entonces, cada piruvato me genera un acetil. Como tenemos dos piruvatos, entonces también me van a generar dos acetiles. ¿Listo? Cuando hablamos del concepto acetil, hablamos que son dos carbonos. Entonces recuerden que acá la reacción es descarboxilación, o sea, deseliminación, carboxilación, eliminación de carbono. Por eso, entonces, cada piruvato va a perder un carbono. Entonces acá se van a liberar, vamos a ver, en esta reacción se van a liberar dos dióxidos de carbono. ¿Listo? Entonces, ¿por qué dos dióxidos de carbono? Un dióxido de carbono de un piruvato y el otro dióxido de carbono del otro piruvato. Por eso, como cada piruvato pierde un carbono, se va a convertir en acetil y ese acetil me está identificando que tenemos dos carbonos. Pasamos del piruvato, que eran 3 carbonos, entonces ya no se puede llamar piruvato, sino se va a llamar acetil, porque ya cada piruvato perdió un carbono y va a quedar con 2 carbonos cada molécula. ¿Listo? Entonces ya no le denominamos piruvato, sino acetil. ¿Listo? Porque ya tenemos solamente 2 carbonos. Esta reacción, entonces, cuando ya lo tenemos como acetil, entonces vamos a ver que llega la coenzima A. ¿Listo? Que es una estructura muy similar a la del NAD o a la del FAD que hemos trabajado, ¿cierto? Por eso es coenzima A, ¿listo? Ya es la denominación específica. Listo. Entonces, esa enzima lo que va a hacer es tomar a ese acetil, a esos 2 carbonos, y me los va a introducir en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, entonces ya vamos a ver la serie de reacciones que se generan y allí se me van a generar 4 reacciones de oxidorreducción. 3 reacciones van a ser con NAD y una sola con FAD. ¿Listo? Pero recuerden que vamos con 2 acetiles. Entonces, lo que va a pasar que entra un acetil, me genera 3 NAD y un FAD, ¿cierto? Y luego entra el otro acetil, genera el ciclo de Krebs y me genera otros 3 NAD y otro FAD. Por eso acá ya están sumados. Entonces, por cada acetil se me generan 3 NAD. Como tenemos 2 acetiles, entonces van a ser 6 NAD al final. Por un acetil se me genera FAD. Como tenemos 2 acetiles, se van a generar dos vueltas al ciclo de Krebs, entonces en total serían 2 FAD. ¿Listo? Entonces ellos van a entrar oxidados y van a salir reducidos. ¿Listo? Y esos hidrógenos que llevan ellos, entonces son los E, van a entrar a la cadena transportadora de electrones a formarme
los ATPs correspondientes. ¿Listo? Entonces, allí pues es donde, digamos, debemos ilustrar el proceso en términos de coenzimas de oxidorreducción. ¿Listo? Sin embargo, le reitero, vamos a ir, es la generalidad, vamos a ir paso por paso. ¿Listo? Bueno, entonces avancemos acá. Listo, entonces ya hemos hablado hemos nombrado esta enzima que es la que va a tomar a los acetiles que se forman a partir de la descarboxilación oxidativa y me los van a introducir al ciclo de Krebs. Entonces estudiemos rápidamente la estructura de la enzima A. Entonces recuerden que como enzimas ya hemos trabajado a el NAD y al FAD, que son coenzimas de oxidorreducción. Aquí entonces ya tenemos la enzima, tiene la denominación A, ¿listo? Bueno, las enzimas entonces son factores de tipo orgánico de las enzimas, ¿listo? Entonces, por ser coenzima, recuerden que van a tener una estructura de vitamina, que todos los factores de tipo orgánico van a tener vinculada una vitamina. Entonces recuerden las estructuras de las enzimas NAD y FAD que también vimos, entonces recuerden que parten de nucleótidos. Entonces recuerden que un nucleótido es una base nitrogenada, ¿cierto? Entonces miren acá la base nitrogenada, recuerden que la misma base nitrogenada que trabajamos en el FAD y en el NAD y que la hemos trabajado también desde que vimos la temática de ácidos nucleicos. Esta base nitrogenada es una purina porque tiene dos ciclos, ¿cierto? Y es la adenina porque va a tener un único grupo funcional, ese grupo funcional amino. Entonces, esta base nitrogenada es la adenina, ¿listo? Adenina. Así como reconocimos e identificamos esa base nitrogenada en el NAD y en el FAD. Adenina, ¿listo? Recuerden que para hacer un nucleótido, entonces debemos tener una ribosa, ¿cierto? Un carbohidrato de 5 carbonos, entonces esta es la ribosa. Recuerden que ribosa no es oxirribosa porque en este segundo carbono tenemos el grupo H completo, ¿listo? Miren aquí, ¿a quién tenemos? A un fosfato, ¿listo? Entonces recuerden que, por ejemplo, el NADP, el NAD con un fosfato adicional, entonces tenía ese fosfato adicional acá en el tercer carbono de la ribosa, entonces así mismo lo vamos a tener acá en la coenzima A, ¿listo? Acá tenemos los otros dos fosfatos, ¿listo? Entonces recuerden que cuando hablamos de nucleótido, entonces tenemos que obedece precisamente a esta estructura, a una base nitrogenada, a un carbohidrato y a un grupo fosfato, ¿listo? Entonces eso recuerden que hablamos es un nucleótido, la suma de esas estructuras orgánicas bioquímicas, ¿cierto? Nucleótido. Entonces me conforman a un nucleótido. ¿Listo? Bueno, recuerden que aparte del nucleótido, las enzimas deben tener una vitamina. Entonces la vitamina es esta. Recuerden que generalmente no va a estar completa la vitamina, sino una sola parte. Aquí tenemos a la vitamina B5. ¿Listo? Recuerden que para el NAD es la vitamina B3, para el FAD es la B2 y para la enzima A va a ser la B5. ¿Listo? La B5 es el ácido pantoténico. ¿Listo? Es el nombre químico como tal de la vitamina. La particularidad de esta vitamina y que va a ser importante o relevante para que la enzima A cumpla su función es este grupo funcional. Recuerden, es un grupo funcional que tiene azufre y desde que trabajamos pues química orgánica, entonces pues identificamos ese grupo funcional como el grupo funcional tiol. ¿Listo? Entonces recuerden que allí, entonces en este ácido pantoténico, en la vitamina B5, tiene como extremo terminal el grupo funcional tiol, que va a ser muy importante para que la coenzima cumpla su función. ¿Listo? Bueno, vamos a avanzar para ver la reacción. ¿Listo?
Entonces la coenzima A es, digamos, la coenzima o factor precisamente de esa enzima, o bueno, del complejo multienzimático que va a catalizar esta reacción, que es la descarboxilación oxidativa del piruvato. Entonces recuerden, esa reacción es muy importante. Solo una reacción, no es una ruta metabólica, sino solo una reacción que me va a unir entonces a el producto final de la glucólisis, es el piruvato con el ciclo de Krebs. Entonces me va a unir dos rutas metabólicas, la glucólisis con el ciclo de Krebs, y a esa reacción entonces la conocemos como descarboxilación oxidativa. Dentro del mismo nombre entonces me está identificando sus funciones. Allí recuerden que yo les comentaba que cuando trabajamos enzimas y trabajamos las modificaciones tridimensionales, veamos los complejos multienzimáticos. Entonces recuerden allí que yo les decía que íbamos a trabajar varios complejos multienzimáticos cuando trabajáramos la ruta metabólica del ciclo de Krebs. Ese es el primer complejo multienzimático que vamos a abordar, ¿listo? Entonces miren, tenemos en el complejo multienzimático me dice descarboxilación, entonces ya me está diciendo deseliminación, ¿cierto? Eliminación de carbono, ¿listo? Eliminación de carbono. Listo, oxidativa, entonces quiere decir que vamos a tener una enzima de oxidorreducción, ¿listo? Bueno, esas dos características las podemos identificar en el nombre. Ahora, la enzima que cataliza esa reacción de descarboxilación oxidativa del piruvato, entonces la enzima se denomina piruvato deshidrogenasa. Entonces acá en el des también es eliminación de hidrógeno. ¿Listo? Entonces allí me está identificando entonces entre ese complejo multienzimático, entonces vamos a tener una enzima de oxidorreducción. ¿Listo? Entonces nuevamente repito, esta reacción es catalizada por un complejo multienzimático. Recuerden que es un complejo multienzimático, es la agrupación de diferentes enzimas, de diferente tipo para cumplir una función específica o varias funciones específicas más bien en una sola reacción. ¿Listo? Entonces recuerden, en glucólisis veíamos que actuaba o intervenía solamente una reacción, generando solamente una transformación química por reacción. En este caso vemos es un complejo multienzimático donde en una sola reacción vamos a tener entonces la intervención de tres enzimas. ¿Listo? Entonces aquí complejo multienzimático. ¿Listo? Multienzimático. Vamos a dejar las palabras ahí porque es bastante larga. Entonces, complejo multienzimático. Entonces, como les comentaba, va a estar catalizado por, va a estar conformado por tres enzimas distintas. ¿Listo? Entonces, tenemos, entonces ya de lo que identificamos, entonces ya sabemos que tiene una enzima oxidorreductasa, de oxidorreducción. ¿Listo? Entonces una enzima de ese complejo multienzimático va a ser oxidorreductasa. También lo identificamos por el nombre deshidrogenasa, pero también por la intervención de la coenzima de oxidorreducción, donde el NAD entra oxidado y termina reducido. Quiere decir que se lleva un hidrógeno del sustrato. ¿Listo? Bueno, allí entonces pues también digamos vamos a ver entonces el sustrato es el ácido pirúvico, es el mismo piruvato. Estamos hablando de términos sinónimos, piruvato o ácido pirúvico. Estamos hablando de digamos del mismo concepto. ¿Listo? De términos sinónimos. Entonces acá tenemos al sustrato y acá tenemos al producto. ¿Listo? Entonces vamos a ver los detalles de esta reacción o de la acción de este complejo multienzimático. Entonces en primera instancia vemos una estructura en el piruvato de 1, 2 y 3 carbonos. ¿Listo? En el piruvato entonces sabemos que tenemos 3 carbonos. Al final el producto ya va a ser el acetil y vamos a tener solo 2 carbonos, 1 y 2. ¿Listo?
Entonces, lo que vamos a ver es precisamente en este término de descarboxilación que vamos a eliminar a este carbono, a este tercer carbono. ¿Listo? Ese tercer carbono entonces va a salir como dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces recuerden de lo que trabajamos de enzimas, entonces hablamos que la segunda función sería una enzima liasa, que es la que va a generar la descarboxilación. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de descarboxilación lo va a generar una enzima liasa. ¿Listo? Las descarboxilaciones las va a ejecutar la enzima liasa. Entonces recuerden que en las liasas decíamos que rompen o construyen dobles enlaces. Entonces, ¿dónde va a estar ese doble enlace? Cuando rompes enlace, el doble enlace va a quedar en el dióxido de carbono. Recuerden que la molécula del dióxido de carbono es un carbono unido a través de dobles enlaces con sus dos oxígenos. Entonces, este carbono sale y haría con doble enlace con cada uno de sus dos oxígenos. Entonces la descarboxilación la hace con la enzima liasa. ¿Listo? Bueno, la oxidorreductasa entonces ya sabemos es el NAD y miren la particularidad acá. Vamos a tener una tercera función que es una transferasa. ¿Listo? Entonces, la tercera función de ese complejo multienzimático, la tercera enzima va a ser una transferasa, que le va a transferir a el producto, le va a transferir a la coenzima A. Entonces, miren acá la coenzima A, resaltamos el grupo funcional tiol, que les había resaltado en la diapositiva anterior de la estructura química de la coenzima A. Entonces, ese grupo funcional tiol es el que es a través del cual se va a unir, pero ese grupo funcional tiol entonces tiene que perder ese hidrógeno para poder unirse con la estructura de los dos carbonos que quedaron. Entonces este hidrógeno es el que se va a llevar el NAD. ¿Listo? Entonces cuando el NAD se lleva ese hidrógeno, la ruptura de ese hidrógeno, entonces lo va a quedar disponible la coenzima A para que la enzima transferasa una la coenzima A la una con el acetil. ¿Listo? Entonces recuerden que, como les comentaba anteriormente, este término acetil me está especificando que solamente tenemos dos carbonos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de acetil, nos referimos a esta estructura que está resaltada en amarillo. Estos dos carbonos son el acetil. ¿Listo? Y la coenzima A, entonces, en la enzima transferasa, lo ha transferido a la molécula y simplemente lo que va a hacer es transportarlo al ciclo de Krebs. ¿Listo? Transportar toda esta molécula, la coenzima A se encarga de transportar toda esta molécula al ciclo de Krebs. ¿Listo? Listo. Entonces de esta manera, entonces pasamos del piruvato, que es de 3 carbonos, al acetil, que es de 2 carbonos, y allí entonces lo que tenemos es se hizo una descarboxilación de manera oxidativa, por eso se denomina descarboxilación oxidativa, y la cataliza un complejo multienzimático conformado por 3 enzimas distintas, una oxidorreductasa, una liasa y una transferasa. En una sola reacción le generan 3 transformaciones al piruvato para convertirlo en acetilcoenzima A y ya puede entrar a la siguiente ruta metabólica, que es el ciclo de Krebs. Una relación importante, recuerden que esta reacción se da 2 veces. ¿Por qué? Porque recuerden que a partir de la glucosa quedamos con 2 piruvatos, ¿cierto? Por ende, entonces vamos a quedar con 2 productos, o sea, con 2 acetiles. ¿Listo? Y por ende, como esta reacción se da 2 veces, entonces se van a eliminar 2 dióxidos de carbono, 1 por cada piruvato, ¿cierto? Y asimismo se van a generar 2 NAD reducidos, 1 por cada piruvato. ¿Listo? Entonces todo va por duplicado en esta reacción debido a que arrancamos o iniciamos con el producto final de la glucólisis, que son 2 piruvatos. ¿Listo? Bueno. Acá nuevamente la estructura de la coenzima A,
Entonces allí en esa estructura, entonces ya recuerde que hablamos de la base nitrogenada adenina, de la ribosa, ¿cierto? Como el carbohidrato, de los grupos fosfato y de la estructura de la vitamina B5, que es el ácido pantoténico, como se los comentaba. Ese ácido pantoténico en su estructura terminal va a tener el grupo funcional tiol, ¿cierto? Que es SH, pero ya vimos que va a perder, que se va a llevar el hidrógeno de este grupo funcional tiol para que se pueda unir al acetil. Entonces miren al acetil, los dos carbonos, ¿listo? Los dos carbonos quedan a partir del proceso de glucólisis de ese piruvato, era de 3 carbonos, ya solo quedan 2 carbonos. Pero recuerden que vamos con 2 acetiles, entonces tenemos 2 acetilcoenzimada. Entonces cuando nos refiramos a acetilcoenzimada son 2 carbonos que van a estar unidos a toda esta estructura química en la coenzima A. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces allí ya teniendo clara esa reacción de descarboxilación oxidativa, entonces ya podemos trabajar el ciclo de Krebs. Entonces, me devuelvo un instante. Entonces, esta estructura química acetilcoenzimada, entonces la reducimos, la reducimos a esta estructura química. ¿Listo? Entonces, la simplificamos. Es la misma estructura que acabamos de ver en la diapositiva anterior, pero acá simplificar es el acetilcoenzimada. Entonces, acetil ya sabemos que son estos 2 carbonos, ¿cierto? Y la coenzimada, que es esta estructura. ¿Listo? Están unidas a partir del grupo funcional tiol. ¿Listo? Esta coenzima está cumpliendo la función de tomar estos 2 acetiles que se generaron en la descarboxilación oxidativa y llevarlos, ingresarlos al ciclo de Krebs. Todo este es el ciclo de Krebs que vamos a trabajar reacción por reacción. ¿Listo? Bueno, entonces el inicio, digamos, como es un ciclo, ¿cierto? Entonces, pues hablamos que puede, digamos, iniciarse por cualquier punto, ¿cierto? Pero el punto importante, digamos, en la entrada es precisamente en ese punto, a partir de este acetil, de estos 2 carbonos. ¿Listo? Entonces acá tenemos una estructura de 2 carbonos, ¿cierto? Y en el ciclo de Krebs, entonces el compuesto inicial, nuevamente repito, como es un ciclo, podemos abordarlo desde cualquier punto, pero el compuesto inicial del ciclo de Krebs se le va a dar la entrada a estos acetiles, a estos 2 carbonos, se denomina oxalacetato, y es un compuesto de 4 carbonos. ¿Listo? Entonces miren, acá tenemos un carbono, 2 carbonos, 3, ¿listo? Y 4. ¿Listo? Tenemos esos 4 carbonos. Entonces resulta que el oxalacetato de 4 carbonos se va a unir con el acetil de 2 carbonos para conformarme al citrato que va a tener, entonces va a ser un compuesto de 6 carbonos. ¿Listo? Entonces, si tenemos un compuesto en el ciclo de Krebs de 4 carbonos, digamos, ese compuesto ya está allí en la matriz mitocondrial, solamente está esperando que lleguen estos 2 acetiles provenientes de la glucólisis y de la carboxilación oxidativa para unirse con ellos e iniciar todo el proceso del ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces, este compuesto oxalacetato siempre va a estar disponible allí en la matriz mitocondrial, esperando iniciar el proceso de glucólisis. ¿Listo? Bueno, entonces nuevamente repito, oxalacetato de 4 carbonos se une con los 2 carbonos del acetil y me van a conformar el citrato de 6 carbonos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a observar el detalle. ¿Quién me va a permitir precisamente esta reacción? Es la enzima citrato sintetasa. ¿Listo? Esa enzima entonces es un complejo multienzimático que emplea una molécula de agua, entonces ahí hablaríamos de una hidrolasa, ¿cierto? Entonces acá tendríamos hidrolasa
y también vamos a tener en ese complejo multienzimático una transferasa, ¿listo? La hidrolasa entonces lo que va a hacer es dividirme este enlace de grupo funcional tiol con el acetil, me lo divide para restaurarme nuevamente el acetilcoenzima completo. Entonces aquí tenemos el acetil con el grupo funcional tiol completo, ¿listo? Como entra una molécula de agua, entonces recuerden que la molécula de agua pues la podemos dividir como H o H, ¿cierto? Entonces podemos ver dónde ingresa precisamente esos componentes. Entonces uno de los hidrógenos entonces va a ese hidrógeno, entonces va a generar la ruptura de ese enlace y se va a unir con el azufre para conformarme nuevamente el grupo funcional tiol. Entonces ese hidrógeno me restaura, la coenzima me la restaura completamente. ¿Listo? Bueno. Sin embargo, entonces, ¿qué es lo que va a generar? La división, entonces ya me daría la acetilcoenzima que ya queda libre y restaurada y me genera por otro lado el acetil, estos dos carbonos que se van a unir a la estructura de 4 carbonos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos entonces los 4 carbonos. Acá 1, 2, 3... y 4 del oxalacetato, ¿cierto? Y estos dos carbonos del acetil son estos, 1 y 2, ¿listo? Entonces, allí lo que me va a generar es, por ejemplo, el oxígeno se va a unir a este oxígeno que ya está en el carbono para conformarme el grupo funcional ácido, ¿listo? Entonces allí este oxígeno estaría acá representado, ¿listo? Y el hidrógeno restante, entonces miren acá el oxalacetato, entonces va a tener un doble enlace que se rompe y este hidrógeno les está resaltando acá es el que va a entrar a conformarme el grupo OH, ¿listo? Entonces allí me va a conformar el grupo H para generarme la estructura química del citrato. ¿Listo? Entonces allí tenemos los 4 carbonos del oxalacetato y los 2 carbonos del acetil para conformarme la estructura de 6 carbonos del citrato. ¿Listo? Entonces la citrato sintasa con una molécula de agua me divide la molécula para generarme la coenzima A reestructurada, la coenzima A completa, liberarla y el acetil transferirlo a el oxalacetato para conformarme al citrato. ¿Listo? Bueno, esa es la primera enzima entonces tenemos del ciclo de Krebs. Ahora, vamos a la segunda enzima. Entonces, tenemos la conitasa. La conitasa, entonces miren, ¿quién sale acá? Entonces sale una molécula de agua, ¿listo? Esa molécula de agua, entonces lo que me va a generar es precisamente, digamos, lo que me va a identificar es esta enzima, es una enzima de tipo liasa, ¿listo? Entonces, la molécula de agua sale y si ustedes observan pues el producto final pues, de esta reacción nomás del cisaconitato, entonces ustedes observan precisamente que lo que va a salir de la molécula es este grupo H que se formó y uno de los 2 hidrógenos de esta molécula. Entonces ellos van a salir para conformarme la molécula de agua. ¿Listo? Que sale para formarme un doble enlace. Entonces por eso hablamos es una enzima liasa donde se elimina una molécula de agua para formarme una enzima liasa. ¿Listo? Formándome un doble enlace carbono-carbono. ¿Listo? Bueno, acá nuevamente entonces vemos que actúa la misma enzima. Miren el mismo nombre, aconitasa. ¿Listo? Entonces va a actuar la misma enzima. ¿Listo? Entonces, miren acá quién vuelve a entrar. Entonces vuelve a entrar la misma molécula de agua y se liberó, vuelve a entrar aquí ya está entrando, vuelve a entrar a la reacción. ¿Listo? Al entrar, entonces lo que va a generar ruptura de este doble enlace, ¿cierto? Nuevamente conformación
de grupo OH, entonces de la molécula agua, entonces si la simbolizamos como OH, H, ¿cierto? La molécula agua, entonces entraría un OH a este carbono, ¿listo? Y el hidrógeno entraría en este segundo carbono, ¿listo? Entonces, mire, hay ruptura del doble enlace, entrada del grupo H y el hidrógeno para reconstituir nuevamente el grupo H. Entonces, como hay ruptura de un doble enlace a partir de una molécula de agua, pero la molécula no se dividió, el producto no se dividió en dos, entonces quiere decir que no es una hidrolasa, porque recuerden, las hidrolasas dividen la molécula en dos. Entonces acá lo que tendríamos es nuevamente que la unitasa, como ya lo habíamos visto, es una enzima liasa. Entonces acá obstruye el doble enlace y acá rompe el doble enlace. ¿Listo? Actúa en dos momentos. ¿Listo? La misma enzima actúa en dos momentos, pero quiero que observen el detalle. Miren, partimos del citrato, ¿cierto? Y si no tomamos en cuenta ese producto, es el cisaconitrato, si no lo tomamos en cuenta, entonces llegamos a el isocitrato. Entonces, si ustedes observan, pues ya la diapositiva está bastante rayada, ¿cierto? Pero si ustedes observan, entonces lo que hicimos fue cambiar ese grupo H de carbono, ¿cierto? Está en el carbono central, se puede decir, y quedó en un carbono lateral, se puede decir, digamos, bajo la estructura que estamos manejando. Entonces, ¿qué es lo que hace la conitasa? La conitasa es una enzima liasa, eso sí, ténganlo claro, esa es su función. Pero en estas dos reacciones que se generaron, entonces entre el cis-citrato y el isocitrato, entonces lo que se va a generar es una isomería de posición, por eso acá tenemos es isocitrato. Entonces la conitasa es una enzima liasa, en estos dos pasos realmente me va a generar una isomerización, y esa isomerización es de posición, porque tenemos el mismo grupo funcional, ese grupo funcional OH, pero en diferente carbono. Acá en el carbono central y acá en un carbono, pues se puede decir lateral, bajo esa estructura de tres carbonos hemos venido manejando. ¿Listo? Bueno, entonces allí, por eso hablamos entonces que la aconitasa es una liasa, pero el proceso, si por ejemplo yo les pregunto qué tipo de enzima es la aconitasa, ustedes me dicen que es una liasa, ¿listo? Pero si les preguntara ¿cuál es la función que cumple la conitasa de citrato a isocitrato? Entonces ustedes me responderían que lo que genera es una isomería, y es una isomería de posición. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a continuar. Entonces la siguiente enzima interviene, entonces es la isocitrato deshidrogenasa. ¿Listo? Isocitrato deshidrogenasa. Ya en el término des me identifica eliminación y hidrógeno, hidrogenasa e hidrógeno. Entonces ya identificamos a partir del nombre, es una oxidorreductasa. Aparte de eso, vemos acá la intervención de la enzima de oxidorreducción NAD, inicia oxidada y termina reducida. Entonces ahí ya identificamos en la enzima es una oxidorreductasa. Entonces si observamos, entonces el oxalosuccinato es el producto, pues vemos que específicamente este NAD se va a llevar este hidrógeno del sustrato, listo, se va a llevar ese hidrógeno y también se va a llevar el hidrógeno de este carbono, listo. Entonces el NAD se lleva esos dos hidrógenos y se los lleva para dejarme el producto entonces oxidado. Como se lleva hidrógenos, la molécula disminuye su proporción de hidrógenos. Entonces quiere decir que nuestro oxalosuccinato estaría entonces oxidado. ¿Listo?
Y el NAD, entonces, inicia oxidado, terminaría reducido porque se lleva los hidrógenos de la molécula. Producto de la ruptura de enlaces con estos hidrógenos, entonces dan electrones libres en el oxígeno, electrones libres en el carbono, y eso me permite que precisamente se genere este doble enlace. ¿Listo? Entonces, producto de que el NAD se lleva estos dos hidrógenos, dan electrones libres en el carbono, electrones libres en el oxígeno, y me van a generar entonces la conformación de ese doble enlace carbono-oxígeno. ¿Listo? Bueno, sigamos y vemos acá entonces la enzima isocitrato deshidrogenasa. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente interviene la misma enzima que ya habíamos trabajado acá. ¿Listo? Entonces, como interviene la misma enzima, vamos a ver qué función cumple acá. Y acá, entonces ya vemos que no tiene coenzimas de oxidorreducción, sino que miren qué es lo que va a generar. Va a liberarse un dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que esta enzima no es solo una enzima, como acá lo veíamos, es la oxidorreductasa, sino es un complejo multienzimático. ¿Listo? Entonces esta también es un complejo multienzimático. ¿Listo? Entonces ese complejo multienzimático estaría conformado por dos enzimas. ¿Listo? La primera enzima, entonces ya lo vimos acá en esta función inicial, es una oxidorreductasa. ¿Listo? Porque tiene precisamente coenzimas de oxidorreducción, es el NAD, y que se va a llevar sus hidrógenos. ¿Listo? Y en este segundo caso vemos el liberado dióxido de carbono, o sea que va a generar una descarboxilación, o sea va a perder carbono. Entonces quiere decir que, recuerden que las enzimas que van a generar descarboxilación son enzimas liasas. ¿Listo? Entonces esta enzima isocitrato deshidrogenasa interviene en dos momentos. No es solo una enzima, sino un complejo multienzimático conformado por dos enzimas, una oxidorreductasa y una liasa. La oxidorreductasa le quita hidrógenos al sustrato y la liasa lo que va a hacer es quitarle carbonos. ¿Listo? ¿Qué carbono va a perder la molécula? Entonces la molécula va a perder este carbono con sus dos oxígenos. ¿Listo? Entonces este es el dióxido de carbono que va a salir acá. ¿Listo? Entonces hablaríamos, el proceso que hace la isocitrato deshidrogenasa es una descarboxilación oxidativa. Una descarboxilación porque pierde dióxido de carbono, se libera dióxido de carbono, y oxidativa precisamente porque va a intervenir las enzimas de oxidorreducción, o sea las enzimas NAD. ¿Listo? Bueno, allí entonces lo que vamos a tener entonces es un complejo multienzimático. ¿Listo? Entonces para resaltarles el producto, entonces sería alfa-cetoglutarato, y pues ya vemos que de los 6 carbonos íbamos llevando, ¿cierto? Entonces arrancamos con el citrato de 6 carbonos, el cis-conitato también es de 6 carbonos, el isocitrato también es de 6 carbonos, y llegamos al oxalosuccinato de 6 carbonos, ¿cierto? Entonces hasta allí pues vamos precisamente que no hemos perdido ningún carbono. Llegamos al alfa-cetoglutarato y ya es de 5 carbonos. ¿Listo? Entonces pasamos de un compuesto de 6 carbonos a uno de 5 a partir de la descarboxilación. Entonces otro detalle antes de continuar es que a este ciclo del ciclo de Krebs también recuerden que se le denomina ciclo del ácido cítrico. Entonces ciclo del ácido cítrico, ¿por qué? Porque tenemos al citrato, ¿cierto? Y tenemos que tiene grupos funcionales ácidos. Entonces recuerden que los grupos funcionales ácidos son, digamos, en su fórmula reducida, en su fórmula condensada COOH, ¿cierto? Acá
digamos, han perdido los hidrógenos, pero sin embargo, pues se les sigue considerando grupos funcionales ácidos, con esas características ácidas. Esos hidrógenos precisamente los pierden porque están en solución, recuerden, estamos en un medio acuoso. También a este se le denomina ciclo del ácido cítrico, ¿cierto? Porque les explicaba acá, grupos funcionales ácido y el citrato, ¿cierto? Pero aparte de eso, también se le denomina ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, porque tenemos 3 ácidos, ¿listo? Y esos 3 ácidos, entonces se van a conservar, ¿cierto? En este tramo del ciclo. Entonces, ciclos del ácido cítrico. Entonces, acá vamos con 3 ácidos cítricos o del ácido tricarboxílico, precisamente hasta acá, hasta este punto, llevamos los ácidos tricarboxílicos. ¿Listo? En este punto ya perdemos el primer ácido carboxílico en forma de dióxido de carbono. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar acá entonces. Bueno, llegamos al alfa-cetoglutarato, entonces continuamos, entonces ya sabemos que tiene 5 átomos de carbono. Y llegamos a esta reacción que el mismo nombre de la enzima me está diciendo que es un complejo multienzimático. El mismo nombre de la enzima me dice que es un complejo multienzimático. ¿Listo? Ese complejo multienzimático entonces está conformado por 3 enzimas. ¿Listo? Entonces la primera, la segunda y la tercera. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver cuáles son. Entonces, si observamos rápidamente, entonces pues vemos al NAD, ¿cierto? Entonces ya sabríamos que tenemos una enzima de oxidorreducción. ¿Listo? Entonces ahí ya también a partir del nombre me dice deshidrogenasa, entonces el des me identifica eliminación y eliminación de hidrógeno. ¿Listo? Entonces por esos dos datos yo sé que es vamos a tener en ese complejo multienzimático al menos una oxidorreductasa. ¿Listo? Bueno, luego vamos a tener entonces, por ejemplo, acá ustedes van a observar entonces la liberación de dióxido de carbono. Entonces eso ya me indica que es una liasa, que habría una liasa. Entonces recuerden que cuando hay descarboxilación, cuando sale dióxido de carbono, entonces allí hablamos que interviene también una enzima de tipo liasa. ¿Listo? Bueno, y finalmente, miren quién tenemos acá nuevamente, la enzima A. ¿Listo? Entonces esa enzima A, entonces es esta misma que liberamos acá en el primer proceso que quedó libre. Entonces esa enzima A vuelve a entrar acá. ¿Listo? Vuelve a entrar en este punto esa enzima A. Y esa enzima A, entonces, para que entre dentro de la molécula, entonces tendríamos que tener una enzima transferasa. ¿Listo? Entonces la enzima transferasa me indicaría allí, entonces tendríamos el tercer tipo, que sería una transferasa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el proceso de ese complejo multienzimático? Entonces, lo primero que va a ocurrir es la liberación del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a perder? ¿Qué carbono va a perder? Va a perder el carbono en esta última posición. Entonces este carbono es el que se va a convertir o va a salir por efecto de la enzima liasa, va a salir de la molécula, entonces se va a liberar como dióxido de carbono. ¿Listo? Eso es lo primero que ocurre. Quiero que observemos un detalle, le prestemos atención al siguiente detalle. Miren, acá teníamos, entonces entraban el acetil, ¿cierto? Eran 2 carbonos que provenían de la glucosa, que sufrió una primera descarboxilación, que es la descarboxilación oxidativa del piruvato, y nos quedaron entonces todavía 2 carbonos provenientes de la glucosa. Miren esos 2 carbonos donde se van a perder. Entonces esos 2 carbonos
se van a perder. El primero se va a perder acá. Listo. Primero se pierde acá en esta descarboxilación y el segundo se pierde acá. ¿Listo? Entonces, quiere decir que de estos dos carbonos que entraron como el acetil a la molécula, todavía proveniente precisamente de la glucosa, entonces ya en el ciclo de Krebs, en estos dos pasos ya son eliminados. O sea, en este paso, ya digamos el succinil-CoA, ya lo que vamos a tener es, y ya no vamos a tener ninguno de esos dos carbonos entraron en la molécula, ¿listo? Ya no vamos a tener ninguno de esos dos carbonos entraron precisamente a partir de la glucosa, ya no los vamos a tener, ¿listo? Entonces, allí a partir de este punto lo que vamos a tener es que se va a reconstituir nuevamente el oxalacetato para ya prepararse para recibir al otro acetilcoenzima A que va a entrar proveniente de la glucólisis y la descarboxilación oxidativa. ¿Listo? Entonces es un punto a resaltar precisamente que en esta parte esos dos carbonos provenientes de la glucosa se han perdido. ¿Listo? Entonces ya de los 6 carbonos que tenemos de la glucosa inicial, se perdieron 2 en la descarboxilación oxidativa y acá ya se perderían 2. Entonces ya tendríamos 4 que se perdieron. Luego, en el siguiente acetil o enzima que entre, entonces se van a perder en esos mismos 2 puntos, se va a perder entonces los restantes 2 carbonos de la glucosa que restarían de esa glucosa inicial, era de 6 carbonos. ¿Listo? Bueno, eso era para resaltarles y ya vamos a continuar entonces con la especificación del proceso del complejo alfa-cetoglutarato. Entonces, retomando, tiene entonces estas 3 enzimas. ¿Listo? La primera actúa entonces en la liasa quitando este carbono, liberándolo como dióxido de carbono, que es el último carbono de este acetil que ha entrado. ¿Listo? Bueno. Allí entonces lo que vamos a hacer es precisamente que se libera, ¿listo? Se libera allí. Bueno, allí vamos a tener entonces que entra para ser transferida esta coenzima A, entonces recuerden que tiene que perder este hidrógeno, entonces del grupo funcional tiol, entonces ese es el que se va a llevar el NAT, ¿listo? Entonces, al llevarse ese hidrógeno del grupo funcional tiol, entonces pues allí lo que vamos a tener es precisamente que la coenzima A ya puede actuar la enzima transferasa y la coenzima A va a ser entonces acoplada precisamente acá en este punto, acá donde va a ser transferida a el carbono que digamos a reemplazar el espacio o la posición del carbono que ha salido por efecto de la enzima liasa. Entonces ahí sale el dióxido de carbono de esa posición y ¿quién va a entrar a esa misma posición? La coenzima A, y pues el enlace va a ser a partir del grupo funcional tiol. ¿Listo? Bueno, entonces nuevamente el complejo alfa-cetoglutarato entonces es un complejo multienzimático de una enzima liasa, de una oxidorreductasa y una transferasa. ¿Listo? Para puntualizarles. Bueno, entonces vamos a continuar allí. Entonces miramos la enzima succinil coenzima A. ¿Listo? Y allí entonces lo que vamos a tener es va a actuar la enzima succinato-tiosinasa. ¿Listo? Esta enzima succinato-tiosinasa entonces lo que va a hacer es, miren el enlace del grupo funcional tiol de la enzima A, que ya pues no es grupo funcional tiol, sino que ha perdido a ese hidrógeno, y miren que no es el enlace recto, sino que tiene esta curvatura. Y les he dicho que cuando rompemos este enlace liberamos una gran cantidad de energía, son enlaces de alta energía. Cuando se rompe, entonces en este caso la enzima lo rompe y lo que va a hacer es precisamente liberar una
importante cantidad de energía precisamente para generarme que un ADP pueda unirse con un fosfato inorgánico. ¿Listo? Entonces, cuando el ADP se une con el fosfato inorgánico, producto de esa gran cantidad de energía que se libera por la ruptura de enlace, entonces me va a generar el ATP. ¿Listo? Y la reconstitución de la coenzima A nuevamente completa, que va a ir precisamente nuevamente completa a esperar otro inicio de proceso de glucólisis para hacer la descarboxilación oxidativa del piruvato y volver a traer nuevamente acetil para que ingrese al ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces ahí reconstituimos nuevamente la enzima A. ¿Listo? Entonces esta reacción es muy importante porque se forma el único ATP que se va a producir digamos en una vuelta al ciclo de Krebs. Solo se produce un ATP y solo se produce en este punto. ¿Listo? Únicamente se produce en este punto un solo ATP. ¿Listo? Bueno, allí entonces llegaríamos al succinato. ¿Listo? Y en el succinato, entonces pues ya tenemos, actuaría sobre el succinato la succinato deshidrogenasa. Entonces, como su nombre le indica, des, entonces estamos hablando es eliminación y eliminación de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, en este punto tendríamos entonces a partir del nombre que es una enzima oxidorreductasa y miren qué coenzima va a trabajar con el FAT. Entonces, en la primera enzima que trabajamos con la coenzima FAT. ¿Listo? Entonces allí, digamos, ya tenemos la primera enzima en el ciclo de Krebs y va a utilizar el FAT como coenzima. ¿Listo? Entonces simplemente, pues, se repone ya como FAT H2 y los dos hidrógenos que se llevaría serían de los dos carbonos. Cada carbono tiene dos hidrógenos, entonces el FAT se va a llevar un hidrógeno de uno y un hidrógeno de otro. ¿Listo? Bueno, allí entonces me deja como producto el fumarato. Entonces el fumarato, producto pues de la ruptura de los enlaces con esos hidrógenos, entonces lo que va a quedar es precisamente la conformación de electrones libres para conformar este doble enlace. ¿Listo? Entonces el doble enlace en la molécula de fumarato. Listo. Luego viene entonces la enzima fumarasa. La enzima fumarasa, entonces tenemos, entra una molécula de agua, ¿cierto? Pero entonces si vemos, entra una molécula de agua, rompe un enlace, pero no me divide la molécula en dos productos, entonces sabemos que no es una hidrolasa, sino es una enzima liasa. ¿Listo? Entonces va a ser una enzima liasa, en la cual pues rompe el doble enlace, pero solamente uno de los dos enlaces para tomar de la molécula de agua este grupo H que se coloca acá en la molécula y el hidrógeno que completan los dos hidrógenos en este carbono. ¿Listo? Rompiendo el doble enlace y dejándome enlace sencillo, pero no es hidrolasa porque no me divide la molécula en dos productos. ¿Listo? Entonces es una liasa y con una molécula de agua va a romper un doble enlace. ¿Listo? Luego actúa finalmente en la última enzima que interviene en el ciclo de Krebs, en la malato deshidrogenasa. Entonces es una enzima de tipo oxidorreductasa, el mismo nombre pues me lo está indicando, eliminación de hidrógeno, y precisamente actúa otra enzima de oxidorreducción que es el NAD. ¿Listo? Entonces allí lo que va a pasar es el NAD se va a llevar dos hidrógenos, entonces se va a llevar el hidrógeno del grupo H recientemente formado y este hidrógeno del carbono, entonces se va a llevar estos dos hidrógenos. ¿Listo? Listo. ¿Para qué? Para que queden electrones libres en el carbono y en el oxígeno, ¿cierto? Y esos electrones libres me conformen este doble enlace, ¿listo? Del grupo funcional cetona. Acá que hicimos, entonces volvimos a reconstituir el oxalacetato, lo que les indicaba.
Acá este dióxido de carbono y este dióxido de carbono en donde se eliminaron, esos dos carbonos entraron, ¿cierto? Y allí entonces lo que vamos a tener precisamente es que ya este sector, estos pasos, esta serie de reacciones, lo que va a hacer es precisamente reconstituirme nuevamente el oxalacetato. ¿Listo? El oxalacetato va a quedar reconstituido preparado para recibir al otro acetil que ingrese. Entonces recuerden que por glucosa van a entrar dos acetiles. Entonces entra el primer acetil, da una vuelta al ciclo de Krebs, ¿listo? Y ya a continuación entraría el otro acetil y daría otra vuelta. Entonces por glucosa se generarían dos vueltas. Por glucosa inicia la glucólisis y pase por la descarboxilación oxidativa, tendríamos dos acetiles, por ende se van a generar dos vueltas al ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuevamente reconstituido el oxalacetato que era de 4 carbonos y ya queda disponible para recibir nuevamente otro acetil, que son 2 carbonos que van a entrar a unirse con esos 4 carbonos y constituir una molécula de 6 carbonos que va a iniciar el proceso de ciclo de Krebs, y al ir avanzando acá en el alfa-cetoglutarato ya se pierde el primer carbono del acetil, entonces quedamos con 5 carbonos, y acá en el succinito enzima A se pierde el otro carbono, entonces el succinito enzima A ya tenemos, es una estructura de 4 carbonos. ¿Listo? Entonces allí lo que vamos a tener es que de aquí en adelante todos los opuestos son de 4 carbonos y simplemente es la modificación de grupos funcionales y de posiciones precisamente para llegar a nuevamente a reconstituir a el oxalacetato de 4 carbonos para dejarlo listo para recibir al otro acetil. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces ese es el ciclo de Krebs. Ya digamos que trabajamos las diferentes reacciones que se dan en el ciclo de Krebs. ¿Listo? Vamos a puntualizar los productos. Para ello voy a limpiar la diapositiva para ya puntualizar los productos finales de este proceso. ¿Listo? Bueno, muchachos, productos finales de este proceso. Entonces tenemos que, entonces recuerden, entran dos acetiles. Recuerden que tenemos dos acetiles, producto de, entonces dos piruvatos que van a convertirse en dos acetiles que son de 2 carbonos. ¿Listo? Bueno, entonces eso que me indica, entra primero un acetil, ¿listo? Entonces de un acetil vamos a tener lo siguiente. Entonces por una sola vuelta, un acetil me va a generar una sola vuelta en el ciclo de Krebs. Entonces vamos a tener que se va a formar un NAD acá, ¿listo? Otro NAD reducido acá, ¿cierto? Seguimos y acá otro NAD reducido. O sea, en total vamos a tener por vuelta, vamos a hacer acá una vuelta, en una vuelta vamos a tener entonces 3 NAD, ¿listo? 3 NAD en una sola vuelta y van a ser reducidos, ¿listo? 3 NAD, ¿listo? Bueno, vamos entonces a utilizar diferentes olores para puntualizar los aspectos. Vamos a utilizar verde. Por vuelta, entonces vamos a tener un solo FAT. ¿Listo? Entonces por vuelta, un solo FAT. Y va a estar reducido, o sea, FAT H2. ¿Listo? Por vuelta. ¿Listo? Y vamos a cambiar nuevamente color. Pongámoslo azul. Y un solo ATP, entonces damos el registro y acá encontramos un solo ATP por vuelta. ¿Listo? Un solo ATP por vuelta. ¿Listo? Y ¿qué nos faltaría? Entonces nos faltaría
el último producto final, entonces tendríamos, sería dióxido de carbono. Entonces ya vimos que por vuelta vamos a tener 2 dióxidos de carbono. ¿Listo? Entonces acá 2 dióxidos de carbono por vuelta. ¿Listo? Y entonces, pues si ya sumamos las 2 vueltas, ¿cierto? Ya, como sabemos, vienen 2 acetiles, entonces por glucosa se van a generar 2 vueltas. Entonces en 2 vueltas simplemente vamos a duplicarlo. Entonces si por cada vuelta se va a generar por cada acetil 3, entonces en 2 vueltas vamos a tener 6 NAD en total, ¿cierto? 6 NAD reducidos en total, ¿listo? De FAD, entonces vamos a tener de FAD, entonces 1 por vuelta, entonces en las 2 vueltas se van a dar por cada glucosa. Entonces vamos a tener 2 FAD, listo, 2 FAD, listo. Y si se genera un ATP por vuelta, entonces vamos a tener 2 ATPs en las 2 vueltas que se genera a partir de una glucosa, listo. Y si se generan 2 dióxidos de carbono por vuelta, entonces en 2 vueltas vamos a tener 4 dióxidos de carbono. ¿Listo? Entonces recuerden que por glucosa siempre se va a generar entonces 2 vueltas. Por glucosa que inicie la glucólisis se van a generar 2 vueltas. ¿Por qué? Entonces recuerden, el producto final de la glucosa son 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos se van a convertir en 2 acetilcoenzima A y cada acetilcoenzima A le va a dar una vuelta al ciclo de Krebs. Entonces, en una vuelta, 3 NAD, un FAD, un ATP y 2 dióxidos de carbono. Y en las 2 vueltas, si contamos ya las 2 vueltas, entonces se duplican, serían 6 NAD, 2 FAD, 2 ATPs y 4 dióxidos de carbono como productos totales. ¿Listo? Bueno, vamos a observar un corto video de este proceso para que lo entiendan mejor. Bueno muchachos, acá tenemos el video del ciclo de Krebs para que ustedes entiendan mejor ciertos detalles. Entonces, acá tenemos la membrana celular. Acá entonces estaría entrando la glucosa, esas unidades fundamentales de carbohidratos llegarían hasta la célula por el torrente sanguíneo. Aquí, pues dependiendo de la célula, pues recuerden que tenemos en la membrana un transportador específico dependiendo de la célula para cada unidad de glucosa. Acá en el citoplasma entonces ocurriría la glucólisis y como producto final de la glucólisis a partir de una glucosa, entonces recuerden que tenemos 2 piruvatos y esos 2 piruvatos entonces entrarían a la mitocondria. ¿Listo? Recuerden que la membrana de la mitocondria es permeable al piruvato. Recuerden entonces que se realizaría una primera reacción que se le denomina descarboxilación oxidativa, que toma a cada uno de los 2 piruvatos y me los convierte en 2 acetiles. Y esos acetiles los toma la enzima A y los transporta al ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces continuemos observándolo. Entonces acá tenemos el producto final, es el piruvato, el producto final de la glucólisis de 3 carbonos. Entonces recuerden que la membrana es de la mitocondria es permeable al piruvato, entonces el piruvato va a ingresar, ¿listo? Y lo primero que le va a ocurrir al piruvato cuando ingresa es esa reacción que hablamos en la conexión de la glucólisis con el ciclo de Krebs, en la descarboxilación oxidativa del piruvato. Como su nombre le indica, descarboxilación, va a perder un dióxido de carbono, o sea, va a perder un carbono en forma de dióxido de carbono. Por ende, el piruvato es de 3 carbonos, se va a convertir en acetil, que es de 2 carbonos, lo va a tomar la coenzima A, ¿listo? Para transportarlo al ciclo de Krebs. Y recuerden, es una descarboxilación de carbono oxidativa porque también va a perder un hidrógeno, se lo va a llevar en NAD, ¿listo?
Y allí entonces tenemos esa coenzima toma a ese acetil y lo ingresa, digamos, a la cadena del ciclo de Krebs. La primera molécula del ciclo de Krebs, entonces recuerden, es el oxalacetato, es de 4 carbonos, y la coenzima entonces toma estos 2 acetiles y los transporta, los transfiere a ese oxalacetato. ¿Listo? Allí entonces va a quedar convertida en una molécula de 6 carbonos, es el citrato. ¿Listo? Entonces pasamos. Una molécula de 4 carbonos es el oxalacetato, se une con los 2 carbonos del acetil para conformar una molécula de 6 carbonos, es el citrato. Allí entonces continúa el ciclo de Krebs generándose, pues en primera instancia entonces otra reacción de descarboxilación oxidativa, en la cual se pierde un dióxido de carbono, dejándome entonces una estructura de 5 carbonos y también oxidando la molécula, entonces quitándole hidrógenos a esa molécula. ¿Listo? Continúa el proceso, entonces esta molécula de 5 carbonos va a sufrir otro proceso de oxidorreducción, en la cual nuevamente entonces se va a generar entonces una nueva descarboxilación oxidativa, va a perder un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y me va a dejar una estructura de 4 carbonos. Entonces estos dos carbonos, que entraron del acetil, entonces se pierden acá en estas 2 descarboxilaciones. Entonces recuerden lo que les comentaba también ahora en el ciclo de Krebs. Entramos con una molécula de piruvato, son 2 moléculas de piruvato, cada una de 3 carbonos. Acá se pierde ese primer carbono de la glucosa original, inició la glucólisis. Acá llevamos en el acetil los 2 carbonos restantes, acá se pierde uno de esos 2 carbonos del acetil y acá se pierde el otro carbono del acetil. ¿Listo? Entonces allí, ya digamos, del piruvato en este punto ya no tendríamos ningún carbono, ya se perdieron los 3 carbonos del piruvato en estas 3 descarboxilaciones oxidativas. ¿Listo? Bueno, acá en este punto, entonces lo que les decía, ya tenemos la estructura de 4 carbonos y toda esta secuencia va a ser precisamente para retornar nuevamente a la conformación original del oxalacetato. ¿Listo? Bueno, en esta reacción, aparte pues de resaltar el proceso de oxidorreducción, se forma otro NAD, ¿cierto? Y acá entonces se va a convertir, digamos que se va a generar el único ATP que se genera por vuelta en el ciclo de Krebs, que es tomar un ADP, unirlo con el grupo, con un fosfato inorgánico y obtener el ATP. ¿Listo? Entonces, digamos, es ese resumen de este tramo del ciclo de Krebs. ¿Listo? Descarboxilación oxidativa y formación de un ATP a partir del ADP que se une con un fosfato inorgánico. En ese tramo de restitución como tal de la molécula inicial del ciclo de Krebs es el oxalacetato, entonces se generan 2 reacciones más de oxidorreducción, una con FAT como coenzima de oxidorreducción y otra con NAD como coenzima de oxidorreducción. ¿Listo? Entonces, como resumen, entonces vamos a iniciar con el piruvato de 3 carbonos, sufre descarboxilación oxidativa donde se pierde el primer carbono y queda como 2 acetiles. ¿Listo? Ahí se activa el ciclo de Krebs y entonces se va generando de manera cíclica, entonces se van generando las diferentes reacciones. Recuerden que damos 2 vueltas por cada glucosa que entre. Tenemos 2 piruvatos, entonces se van a generar 2 acetiles y eso me va a generar que entre el primer acetil da una vuelta, luego entra el otro acetil, da otra vuelta. ¿Listo? Entonces por vuelta, recuerden, 1, 2, 3 NAD, ¿listo? Un solo FAT y un solo ATP y 2 dióxidos de carbono en el ciclo de Krebs. ¿Listo? Como se dan 2 vueltas, entonces es por duplicado, serían 6 NAD, 2 FAT, 2 ATPs y 4 dióxidos de carbono.
Entonces en esta parte ya no tendríamos ya cuando se dan las dos vueltas no tendríamos ninguno de los 6 carbonos que ingresaron como tal en la glucosa. ¿Qué es lo que sí tendríamos? Entonces tendríamos los hidrógenos, precisamente que van a llevar es un NAD y este FAD van a llevar a la cadena transportadora de electrones para seguir sacando energía a partir de ellos. Entonces, aquí ya con estos dióxidos de carbono oxidamos completamente a la glucosa. Entonces, recuerden que yo les decía que partíamos de una glucosa de C6H12O6. Entonces, que la oxidación total, la expresión de la oxidación total es el dióxido de carbono, donde cada uno de esos carbonos, entonces ya digamos vamos a tener que ya no tienen ningún hidrógeno, ya les hemos quitado todos esos 12 hidrógenos que se los han llevado las diferentes enzimas NAD y FAD a lo largo de la glucólisis, la descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs, y lo van a llevar precisamente esos hidrógenos a la cadena transportadora de electrones. Bueno, entonces aquí tenemos los 6 carbonos de la glucosa. Recuerden, 1 acá y 2 en el ciclo de Krebs, pero todo este proceso se realiza por 2, entonces ahí tendríamos los 6 dióxidos de carbono que se forman. ¿Listo? Bueno, dejamos la presentación en total y el video, el resumen de este ciclo de Krebs. Les voy a dejar la tabla donde condensamos pues precisamente toda la información que hemos venido trabajando respecto a esta ruta. ¿Listo? Entonces tenemos pues lo que ya hemos hablado por una vuelta, o sea, recuerden que por glucosa se dan 2 vueltas, entonces por vuelta vamos a tener 3 NAD que se forman en el ciclo de Krebs, un FAD, un ATP, ¿listo? Y 2 dióxido de carbono. Eso por una vuelta. Entonces, cuando ingresa, entonces el primer acetilcoenzima me va a generar esto. El segundo, en la segunda vuelta, el segundo acetilcoenzima nuevamente me va a generar otros 3 NAD, otro FAD en el ciclo de Krebs, otro ATP y otros 2 dióxidos de carbono, ¿cierto? Pero sumadas las 2 vueltas, es lo que nos interesa también tener muy claro, que es el total. Ya en las 2 vueltas, sumadas las 2 vueltas, entonces en total vamos a tener que, por glucosa, que inicie la glucólisis y entre al ciclo de Krebs, en total se van a generar 6 NAD, 2 FAD, 2 ATPs y 4 dióxidos de carbono. ¿Listo? Bueno, entonces todos estos hidrógenos, ahorita nos vamos a centrar en los hidrógenos. Entonces todos estos hidrógenos, entonces lleva el NAD y el FAD, van a ir a la cadena transportadora de electrones. ¿Listo? Y allí, en esa cadena transportadora de electrones, entonces lo que vamos a generar es precisamente que se van a formar a partir de esos hidrógenos que lleva el NAD y el FAD, me van a generar más ATPs en la cadena transportadora de electrones. ¿Listo? Entonces, allí lo que va a pasar es el hidrógeno se va a dividir, cada hidrógeno se va a dividir en hidrogeniones, o sea, solo los protones de hidrógeno, y por otro lado en electrones. Entonces, esos hidrógenos completos, el átomo de hidrógeno completo va a ser dividido en la cadena transportadora de electrones en hidrogeniones y electrones. ¿Listo? Bueno, muchachos, gracias por la atención prestada. Retornamos al salón de clases, a nuestro canal, para solucionar las dudas que tengan respecto a esa ruta metabólica del ciclo de Krebs. Gracias.